Amigos de Pueblo Libre TV, estoy con Pepe Sumaíta, un vecino del distrito de Pueblo Libre, historiador, conocedor bastante de nuestra historia. Mañana estamos celebrando 203 años, ¿no es cierto?, de creación política del distrito de Pueblo Libre. Hoy día se lleva una conferencia, justamente se ha tratado alguito sobre eso. ¿Qué luces nos puedes dar sobre lo que nosotros sostenemos sobre la fecha real de creación política del aniversario de Pueblo Libre versus la fecha que nosotros hemos llamado la fecha apócrifa, que se celebra el 14 de agosto? Bueno, gracias por la entrevista y por permitir, digamos, dar algunas luces sobre esta importante fecha. El 10 de abril de 1822, el marqués de Torre Tagle, en uso de las facultades que le había designado don José de San Martín, y con la aprobación de don Bernardo de Monteagudo, da un decreto decreto supremo, por el cual el 10 de abril de 1822 se determina la creación de un distrito de pueblos libres, o sea, de pueblo libre, para sustituir a esa denominación de carácter colonial, como se le denominaba a esta jurisdicción territorial como el pueblo de la Magdalena o posteriormente la Magdalena Vieja. Esto es muy importante porque marca el inicio de un distrito republicano como creación política republicana. ¿Nos podríamos ir un poquito más atrás para que se escuche mejor? Con la web, cuidado con el... Sí. Para que... No he traído micrófono, discúlpame. Ok, sí. Me estabas diciendo sobre el pueblo de la Chacalea. Claro, antiguamente, prehispánicamente, a esta jurisdicción se le denominaba Chayacale o Chayacalca, y los españoles decidieron fundar aquí un pueblo, una reducción indígena, hicieron una reducción indígena con el nombre La Bendita Magdalena de Chacalea, ¿no? Como un centro de evangelización para los pueblos originarios que habitaban esta zona, y así transcurrió durante mucho tiempo, hasta que las expediciones libertadoras, con la presencia del libertador don José de San Martín, es en esa época, precisamente, cuando un 10 de abril de 1822 le delega el mandato supremo a don José Bernardo de Torre Tagle, y él, en uso de esas facultades, mediante decreto supremo, declara que el 10 de abril de 1822 es el nombre que corresponde a un pueblo en una gesta ya de independencia, de libertad. Ahora, tú hablabas de el pueblo de la Chacalea. ¿Cuántos pueblos había en ese momento en Lima? Claro, eran curacazgos, básicamente. O sea, ¿no? En vez de un pueblo era un curacazgo acá, Magdalena. Eran curacazgos que habían en la zona de lo que ahora serían los distritos de Jesús María, de San Miguel, ¿no? E inclusive del Cercado de Lima. Fueron agrupados estos curacazgos. El curacazgo principal, cuando llegan los españoles, era Taulichusco, hijo del viejo Taulichusco, al cual le denominan Gonzalo Taulichusco. Entonces, es este Gonzalo Taulichusco quien hace una donación el 14 de agosto de 1557, regulariza, ¿no?, una donación para la construcción de una iglesia dentro de esa doctrina de evangelización del catolicismo para estos pueblos originarios, como eran estos curacazgos que existían. Ok, entonces podríamos decir que Pueblo Libre jamás fue fundado, porque por ahí alguien salió con el tema de que Pueblo Libre ha sido fundado. No. La creación política es el 10 de abril de 1822. Lo que pasa es que este decreto supremo, y yo tuve la oportunidad de conversar con un arqueólogo que fue precisamente alumno y discípulo de el ilustre padre de la arqueología peruana, Julio Cetello. Me refiero al decano de arqueólogos, Francisco Iriarte Brenner. Y él me contaba precisamente que fue su abuelo, don Santiago Brenner, que hay una nomenclatura de calle en la parte de Jesús María, que antiguamente esa parte pertenecía pues a lo que es Pueblo Libre. Claro. Entonces, él encuentra que se había traspapelado este decreto supremo desde el año 1822 y lo descubre allá por el año 1940. Y es el que lo lleva
al despacho, lo eleva al despacho presidencial del presidente Manuel Prado Ugarteche, quien al ver el decreto supremo de esa fecha, la autenticidad, da una ley, ¿no? Durante su mandato del presidente Manuel Prado Ugarteche, y dice, se reconoce, ¿no?, la fecha de creación del distrito que se denominaba en ese entonces la Magdalena Vieja como pueblo libre. Ahora, ¿por qué, digamos, ese decreto no tiene una autógrafa? No, está ese Porque decreto. creo que a la vez se crearon varios distritos a la vez, no fue solamente Pueblo Libre, ¿no? No. En 1822 se crea, sí, con la autógrafa de Torre Tagle y el apoyo y la suscripción que aparece. Pero no aparece ninguna firma ahí. No, es suscrito, dice, no, pero está el sello de Marqués de Torre Tagle como delegado supremo y de Bernardo de Monteagudo, que era un secretario de Estado. Correcto. Ahora, lo que pasa es que cuando se crean los distritos es en la época del gobierno del mariscal Ramón Castilla. Eso es en el año 1850, el 2 de enero de 1858, donde se forman 8 distritos. Sí. Y como el mariscal Ramón Castilla, presidente en ejercicio en ese momento, no tenía a la mano el decreto supremo, porque se había traspapelado dentro de la burocracia del Estado, gubernamental, siempre pasa, hasta ahora. Entonces, recién en 1940 se encuentra, por eso que en 1858, ese 2 de enero, se crean 8 distritos y se sigue manteniendo el nombre de el distrito de la Magdalena Vieja. Porque ya habían transcurrido 300 años desde la fundación, desde la regulación, ¿no? Se había regularizado la donación mediante escritura con Gonzalo Tablichusco a la orden de los franciscanos, que la van a regentar 200 años a esta jurisdicción, y con la presencia del tercer virrey del Perú, Hurtado de Mendoza. Ahora, digamos, ¿qué grado, qué nivel, no sé cómo preguntarte exactamente, qué es lo que pasa con la gerencia de cultura de la Municipalidad de Pueblo Libre? Porque no hay registros sobre lo que estamos hablando en este momento. Yo he tratado hace muchos años, ¿ya? Y me dijeron distintas autoridades o qué sé yo, funcionarios, que no hay registro justamente de eso, salvo el momento en que el PACPUL pues agarró y dijo, ¿sabes qué? Hay esto. Este es el aniversario. Bueno, en realidad yo lo podría resumir aquí. Uno de los, don José Agustín de la Puente y Candamo, quien fuera para mí un maestro, porque yo desde los 15 años siempre lo buscaba y él generosamente me daba información. Él en su libro Magdalena Vieja, Recuerdos de una larga historia, que lo publica en 1980, él ya dice claramente que el 10 de abril de 1822 fue creado el distrito de Pueblo Libre. Caramba. O sea, es don José Agustín de la Puente y Candamo, cosa que lo corroboró también en las tertulias que yo tenía con el doctor José León Galese, muy amigo también de don José Agustín de la Puente y Candamo, abogado también de la Pontificia Universidad Católica, que me decía, sí, realmente fue el 10 de abril de 1822. Y dime, ¿de casualidad tú tienes ese libro? Claro. Por favor, te voy a rogar en algún momento que poder conversar y poder verlo, tomar algunas fotografías, algo. O sea, por tanto, esa denominación de fecha viene ya desde el año 1980 y está escrito por el maestro ilustre don José Agustín de la Puente y Candamo. Entonces, según mi opinión, yo creo que entonces deberíamos celebrar solamente un aniversario al año. ¿Por qué estamos celebrando 2? Bueno, lo que ocurre que es el 14 de agosto de 1557 es la fundación de la iglesia Santa María Magdalena, ¿no?, que la empiezan los franciscanos. Es como un hito de evangelización, ¿no? Y es la donación de un terreno para que se edifique el templo, se haga la fábrica de un templo que va a irradiar la idea católica, o sea, la religión católica. La evangelización, más práctico, la evangelización de los indios, de la gente que vivía en ese tiempo. De los pueblos originarios. Claro. O sea, pero o sea, esa fecha no se puede tomar entonces como creación del distrito, ¿no? Los españoles tuvieron básicamente nueve ciudades que crearon, los españoles básicamente, ¿no?
que fundaron. Fundaron, claro. Esa, o sea, la primera fue, por ejemplo, Lima. la San Miguel de Piura, ¿no? Que es la Claro. primera, ¿no? La primera y la segunda, la primera es la ciudad de San Miguel de Piura, la segunda es el Cusco, la tercera es Jauja, la cuarta es Lima, la quinta es Trujillo, y luego así Qué buena continúan memoria. con Chachapoya, ¿no? Claro. Moyobamba, Huamanga, y terminan prácticamente, la previa es Arequipa y culmina, la previa es Huánuco y la última es Arequipa. Ah, mira. Esas son las 9 ciudades españolas que fueron fundadas conforme al protocolo de la corona española. Bueno, ya lo dijiste todo, entonces más. Nada más que agregar. Suficiente. Ok, gracias Pepe.